Hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a decir, pero que todos hemos sentido quemándonos el pecho. Cuando una persona ruega por atención, por amor o por una pizca de importancia, en realidad ya lo ha perdido todo. No perdió al otro, no perdió la batalla del interés. Lo que realmente perdió es mucho más valioso y difícil de recuperar. Se perdió a sí misma. Y esta es la historia de Stico, un hombre que tuvo que quedarse vacío para entender que su valor no era una moneda de cambio. Stico no siempre fue este hombre que ves hoy, sereno y en silencio. Hubo un tiempo en el que su voz era un ruido constante, no porque tuviera algo importante que decir, sino porque le aterraba el vacío que deja el abandono. Stico era el hombre que respondía en milisegundos para no parecer desinteresado. Era quien escribía párrafos interminables explicando sus motivos, justificando errores que ni siquiera eran suyos, solo para evitar que el otro se sintiera incómodo. Rogaba, pero no lo hacía de rodillas en una plaza. Lo hacía de forma invisible, con gestos pequeños que iban erosionando su columna vertebral. Revisar el teléfono cada 2 minutos, esperando una notificación que no llegaba. Pedir perdón por cosas que no requerían disculpas. Y sobre todo, forzar su presencia donde claramente ya no había espacio para él. Cada una de estas acciones nacía de un solo lugar oscuro, el miedo profundo a no ser suficiente por sí mismo. En el fondo, Stico no buscaba amor, buscaba validación. Necesitaba que alguien afuera le confirmara que él tenía derecho a existir, que su vida tenía peso. Sin darse cuenta, cada vez que intentaba agradar o arreglar algo que el otro no quería cuidar, Stico se arrancaba un fragmento de su propia dignidad personal. Aquí comenzó su conflicto interno más amargo. Stico notaba algo que desafiaba su lógica. Cuanto más daba, menos recibía. Cuanto más se explicaba, menos lo respetaban. Era una ley del universo que él se negaba a aceptar. Quien ruega, pierde autoridad. Los estoicos lo entendieron hace 2000 años. Epicteto, quien nació como esclavo y sabía mejor que nadie lo que significa la verdadera libertad, lo dijo sin rodeos. Si dependes de la aprobación ajena, ya no eres libre. Pero Stico aún era un esclavo de las migajas de atención, un esclavo de su propio desespero. Una noche, después de enviar un mensaje cargado de vulnerabilidad que recibió el frío golpe del silencio por horas, algo se rompió. No fue un estallido de ira, fue un silencio agotado. En medio de esa soledad, apareció una pregunta que no pudo esquivar. ¿En qué momento dejé de respetarme a mí mismo para evitar que alguien más me dejara solo? La pregunta no lo acusó, pero se quedó ahí, pesada como el plomo. Stico comprendió entonces una realidad devastadora. No estaba perdiendo a nadie. Se estaba abandonando a sí mismo. Cada vez que insistía, estaba negociando su valor en una subasta donde el precio siempre bajaba. El mundo, a veces cruel, pero siempre honesto, responde de una sola forma. No se respeta a quien se ofrece desde la necesidad absoluta. Este es el punto donde la mayoría de las personas apagan el video y vuelven a sus viejos hábitos de súplica. Pero tú sigues aquí, y eso significa que, como Stico, tú también estás empezando a despertar. Y despertar siempre duele. Veremos ahora el primer quiebre real de Stico, el día que decidió que su silencio valía más que cualquier respuesta que pudiera recibir. Stico no dejó de rogar de un día para otro. La transformación no es un interruptor que se apaga, es una demolición lenta. Antes de recuperar su poder, Stico tuvo que pasar por la etapa más incómoda de todas. Dejó de insistir. Y eso, aunque parezca simple, fue mucho más difícil que cualquier otra cosa que hubiera intentado antes. Durante años, Stico había alimentado un reflejo peligroso. Si algo en una relación se rompía, él se culpaba automáticamente. Si alguien se alejaba, sus piernas se movían solas para correr detrás. Si el silencio aparecía en una conversación, él sentía una ansiedad física insoportable que solo podía calmar llenando el vacío con explicaciones que nadie le había pedido.
Él creía, erróneamente, que insistir era una forma de amar. Pensaba que su esfuerzo extra compensaría el desinterés del otro. Pero el estoicismo llegó para darle un golpe de realidad. Insistir no es amar, es intentar controlar lo que no depende de ti. Aquí es donde entra el primer principio que salvó la mente de Estico. Epicteto lo resumió en una frase que debería estar grabada en cada teléfono. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Estico finalmente entendió la verdad brutal. El afecto ajeno no depende de él. La permanencia de otros en su vida no depende de él. El interés de alguien por responder un mensaje no depende de él. Y sin embargo, él vivía como si pudiera negociar esos sentimientos a cambio de su propio sacrificio personal. Ese fue su gran error, intentar comprar con dignidad lo que solo se puede dar con libertad. Un día, la vida le puso la prueba final. No hubo una gran pelea, ni gritos, ni despedidas dramáticas. Solo hubo una ausencia prolongada, un vacío donde antes había una respuesta. Estico escribió una vez. Esperó. Y por primera vez en su vida no volvió a escribir. No lo hizo por orgullo. El orgullo es una reacción del ego. Estico lo hizo por algo mucho más profundo, porque algo dentro de su espíritu, cansado de arrastrarse, simplemente dijo, «Hasta aquí». Ese silencio fue una tortura. Fue incómodo, ansioso y doloroso. Su mente le gritaba que enviara un mensaje más, que se justificara, que preguntara qué había hecho mal. Pero Estico eligió algo revolucionario, soportar la incomodidad sin traicionarse. Eso, y nada más que eso, es la verdadera disciplina estoica. Marco Aurelio lo escribió en sus diarios. El dolor no viene de los hechos, sino del juicio que hacemos sobre ellos. Estico no podía controlar que lo abandonaran, pero sí podía controlar la historia que se contaba sobre ese abandono. En lugar de verse como una víctima rechazada, eligió verse como un hombre que recuperaba su autocontrol. Al dejar de insistir, ocurrió un milagro silencioso. Estico recuperó espacio interior. Espacio para pensar sin el ruido de la opinión ajena. Espacio para observarse sin máscaras. Descubrió, con una honestidad que le quemaba los ojos, que había confundido el amor con el miedo a estar solo. Dejar de insistir no lo hizo fuerte de inmediato, pero lo hizo honesto, y esa honestidad con su propio vacío fue oficialmente el inicio de su nueva dignidad. Muchos creen que el estoicismo es frialdad, pero Estico estaba aprendiendo que el verdadero desapego no es indiferencia, es el máximo respeto hacia uno mismo. Muchos creen que en el momento en que dejas de rogar, una paz celestial desciende sobre ti y todo se vuelve claridad. Estico descubrió que esa es una de las mentiras más grandes del crecimiento personal. Cuando Estico dejó de rogar, no llegó la paz. Lo que llegó fue el silencio. Un silencio absoluto, sin notificaciones, sin validación externa y sin testigos de su sacrificio. Durante gran parte de su vida, Estico había utilizado a los demás como un espejo. Su lógica era simple pero destructiva. Si lo buscaban, él valía. Si lo elegían, él existía. Si le respondían, él era importante. Ahora, al retirar la súplica y no recibir respuesta, ese espejo se hizo añicos. Sin el reflejo de los demás, Estico no sabía quién era. Eso es el verdadero vacío emocional. No es la ausencia de personas a tu alrededor, sino la aterradora ausencia de una identidad propia que no dependa de la mirada ajena. Aquí comenzó la prueba de fuego. En la profundidad de ese vacío, Estico sintió el impulso casi físico de volver atrás. Su mente, desesperada por una dosis de dopamina social, le dictaba excusas brillantes. Escribe solo para cerrar el ciclo. Manda un último mensaje solo para aclarar que no estás enojado. Pero el estoicismo no enseña a huir del malestar ni a maquillar la ansiedad con falsas cortesías. El estoicismo nos enseña a habitar el malestar sin permitir que nos rompa. Séneca, el gran consejero del imperio, lo advirtió con firmeza.
Nunca es pobre quien aprende a bastarse a sí mismo, pero Estico aún no sabía cómo bastarse. Solo sabía una cosa: si volvía a rogar, se traicionaría de una forma que quizás nunca podría perdonar. Las noches se volvieron largas y el cuerpo se sentía inquieto bajo el peso de una mente ruidosa. Los pensamientos circulares lo atacaban. ¿Y si exageré? ¿Y si realmente fue mi culpa? ¿Y si solo debía insistir una vez más? En lugar de pelear contra esos pensamientos o intentar razonar con ellos, Estico hizo algo que cambió su destino. Simplemente los observó. No respondió a la provocación de su propia ansiedad. Se sentó con ella, y en ese acto de observación pura nació el verdadero estoico. Estico entendió entonces algo esencial. No todo lo que es incómodo debe ser corregido. Hay incomodidades que no son problemas por resolver, sino túneles que deben ser atravesados. El vacío no era un castigo por su falta de carisma o por su silencio, era un espacio que finalmente estaba desocupado. Y un espacio vacío es el único lugar donde se puede empezar a construir algo nuevo y sólido. Estico dejó de reaccionar. No para volverse una piedra o un ser frío, sino para empezar a escucharse a sí mismo por primera vez en años, sin rogar, sin explicarse y sin defender desesperadamente su valor ante oídos sordos. Marco Aurelio escribió una vez: «Retírate dentro de ti mismo. Allí encontrarás la fuente del bien, que siempre puede brotar si sigues excavando». Estico comenzó a excavar. El silencio externo, que antes le parecía una condena, empezó a transformarse en un orden interno. Este bloque marca el fin del Estico, que buscaba refugio en otros. Ahora sabe que si no puede sostenerse solo, nunca podrá relacionarse desde la dignidad. Todavía duele, todavía pesa, pero hay una diferencia fundamental. Estico ya no se arrastra. Estico no despertó un día sintiéndose repentinamente fuerte o invulnerable. La transformación real no funciona así. Durante mucho tiempo, él esperó un golpe de motivación que lo hiciera cambiar, pero la motivación es volátil. Él comprendió que la dignidad no llegaría como una emoción cálida en el pecho. Llegó como una decisión fría y consciente. Estico había pasado años confundiendo la autoestima con sentirse querido por los demás. Ahora, el estoicismo le mostraba una verdad diferente. El respeto propio no depende de ninguna respuesta externa. Depende, única y exclusivamente, de tu coherencia interna. Aquí es donde mi historia se vuelve práctica para ti. Estico empezó por lo más básico, por esos pequeños detalles que nadie nota, pero que lo cambian todo. Dejó de dar explicaciones cuando nadie se las pedía. Dejó de justificar sus límites ante personas que no los respetaban. Y sobre todo, dejó de pedir permiso para existir y ocupar su lugar. Eran actos pequeños y firmes. Cada vez que sentía la urgencia de justificarse, recordaba las palabras de Epicteto: «Si quieres ser invencible, no pongas tu bienestar en manos de nadie». Estico tomó esta frase no como una filosofía abstracta, sino como una disciplina diaria. Al principio, ocurrió algo frustrante. Nadie lo notó. El mundo siguió girando. No hubo aplausos por su nuevo autocontrol, y eso le dolió profundamente. Pero ese dolor le reveló su última gran debilidad. Se dio cuenta de que todavía estaba actuando para ser visto, no para ser simplemente él mismo. Entonces, Estico empezó a ordenar su vida en las sombras. No para impresionar a una audiencia inexistente, sino para sostenerse a sí mismo. Estableció rutinas simples, mantuvo su cuerpo presente y su mente clara. Cada acto era un mensaje silencioso que se enviaba a sí mismo. Me respeto, aunque nadie esté mirando. Fue en ese proceso donde ocurrió el cambio más profundo. La ansiedad que antes lo dominaba empezó a disminuir. La urgencia por convencer a otros se diluyó hasta desaparecer. Estico ya no buscaba atención, ahora empezaba a emitir estabilidad. Marco Aurelio escribió: «Haz lo que es correcto, lo demás no importa». Estico lo interpretó de la forma más radical posible.
hacer lo correcto para su propia alma, aunque eso significara quedarse solo, aunque costara sangre y lágrimas. Poco a poco, su entorno empezó a cambiar. No fue magia, fue un filtro natural. Algunas personas se alejaron definitivamente al notar que ya no podían manipular su necesidad de afecto. Pero aquellos que permanecieron lo hicieron sin condiciones, atraídos por la nueva solidez de su carácter. Estico descubrió una verdad que pocos valientes aceptan. Cuando dejas de rogar, no pierdes vínculos reales. Los filtras. Este momento consolidó su autoridad. Ahora Estico no necesitaba dar lecciones sobre dignidad. Él era la dignidad encarnada. No predicaba, no explicaba, no se defendía. Simplemente había tomado la decisión irreversible de no volver a abandonarse jamás. Algo cambió profundamente en el mundo que rodeaba a Estico, pero no fue porque él empezara a gritar sus logros o a publicar su nueva vida en redes sociales. Fue precisamente porque dejó de hacer ruido. Estico ya no buscaba respuestas desesperadas en su teléfono. No reclamaba la atención de quienes lo ignoraban ni intentaba negociar su valor con nadie. Y ese cambio, aunque silencioso, se notó de inmediato en su entorno. Las personas que antes lo rodeaban empezaron a sentirse incómodas. Estaban acostumbradas a un Estico que siempre estaba disponible, un hombre que se explicaba de más y que siempre estaba ahí para llenar los vacíos ajenos. Su nuevo silencio rompió esa dinámica de poder. Al dejar de ser predecible, Estico se volvió, de alguna manera, indescifrable. Y lo que el mundo no puede entender, empieza a respetarlo. Aquí es donde aparece una verdad estoica que pocos comprenden en la era moderna. Séneca lo expresó con una claridad que hoy resulta casi subversiva. Nada es tan intimidante como quien no necesita aprobación. Estico no intimidaba por su fuerza física ni por su agresividad, intimidaba por su estabilidad emocional. Al no necesitar que nadie le dijera quién era, su sola presencia empezó a emitir una autoridad que antes le era imposible alcanzar mediante la súplica. Cuando un hombre deja de rogar y recupera su centro, el mundo reacciona invariablemente de dos formas. 1. Los que se alejan, aquellos que solo se alimentaban de su necesidad y su falta de límites, desaparecen definitivamente. 2. Los que se acercan con cautela. Personas que antes lo ignoraban, ahora sienten una curiosidad extraña, una atracción hacia esa nueva solidez que no logran explicar. Esto ocurre porque ya no encuentran una necesidad que explotar, ahora encuentran un límite claro. Estico empezó a observar algo fascinante. Ahora, cuando hablaba, las personas lo escuchaban con atención. Cuando callaba, su silencio se sentía pesado, presente. No era una estrategia de manipulación, era congruencia pura. Antes, su sola presencia parecía pedir algo, como si estuviera extendiendo la mano por una moneda de afecto. Ahora, su presencia simplemente ofrece calma y estabilidad. Eso es el magnetismo real, la capacidad de atraer no por lo que haces para agradar, sino por lo que eres cuando dejas de necesitar. Marco Aurelio escribió: «La mejor venganza es no parecerte a quien te hirió». Estico no se volvió frío ni calculador para castigar a quienes lo despreciaron. Simplemente se volvió íntegro. Como era de esperarse, algunas personas del pasado intentaron regresar. Llegaron con mensajes suaves, con preguntas casuales, con una curiosidad disfrazada de interés. Estico no corrió a recibirlos, no los rechazó con ira, ni se tomó el tiempo de explicarles su transformación. Simplemente los observó desde su nueva posición de fortaleza. Entendió una verdad definitiva. No todo retorno merece acceso. El estoicismo no enseña a cerrar el corazón, pero sí enseña a ponerle una puerta con llave. Este bloque cierra el conflicto con el mundo exterior. Estico ya no depende del resultado de sus interacciones. No necesita que vuelvan ni teme que se vayan. Ha recuperado algo mucho mayor que cualquier vínculo. Ha recuperado su dignidad intacta. Estico ya no ruega. Y no lo hace porque su corazón se haya vuelto de piedra
o porque ya no sienta el deseo de ser amado. Lo hace porque, finalmente, aprendió la lección más importante de la existencia. No hay nada en este mundo que valga el precio de traicionarse a uno mismo. Hoy, Stico entiende con una claridad meridiana algo que antes ignoraba por completo. El amor que se mendiga no es amor. Es miedo disfrazado de devoción. Es una carencia gritando por ser llenada desde afuera, cuando la única fuente real siempre estuvo adentro. El estoicismo no convirtió a Stico en un ser indiferente o apático. Al contrario, lo volvió un hombre profundamente responsable de sí mismo. Responsable de sus propios actos, de sus límites infranqueables y, sobre todo, de proteger su paz interior como si fuera el tesoro más sagrado. Epicteto, con su precisión quirúrgica, lo dejó escrito para la eternidad. Si quieres progresar, acepta parecer ignorante o distante ante algunos. Stico aceptó el costo del progreso. Aceptó perder el acceso a ciertas personas y círculos para poder recuperar el respeto por el hombre que ve cada mañana en el espejo. Observa ahora la nueva realidad de Stico. Cuando alguien decide irse de su vida, él no persigue. Cuando alguien duda de su valor, él no se desgasta dando explicaciones. Y cuando el silencio aparece en su habitación o en sus conversaciones, ya no intenta llenarlo con el ruido de su propia ansiedad. Simplemente lo sostiene. Sostiene el silencio porque sabe que en esa quietud reside su verdadero poder. Stico ya no necesita demostrarle fortaleza a nadie porque la emite de forma natural. Su presencia ya no pide permiso ni atención. Su presencia marca el ritmo. Pero esta historia no termina con Stico. Stico no es un personaje lejano o un ideal inalcanzable. Stico es un reflejo de lo que tú puedes llegar a ser. Si alguna vez rogaste, si alguna vez te explicaste de más hasta quedarte sin aliento, si negociaste tu valor a cambio de unas migajas de atención, no te juzgues, no fallaste, simplemente estabas aprendiendo. El estoicismo no está aquí para señalar tus errores pasados, está aquí para ordenar tu presente. Y el primer orden verdadero, el más fundamental de todos, es no abandonarte nunca más para que otros se queden. Graba este mensaje en tu mente antes de irte. Cuando dejas de rogar no pierdes el amor, recuperas tu dignidad. Y la dignidad, tarde o temprano, siempre termina atrayendo a las personas y a las circunstancias correctas. Stico observa, Stico aprende, Stico se transforma, y en este profundo silencio te enseña a hacer lo mismo. Si esta historia ha resonado en lo más profundo de tu ser, no necesitas decir nada. Solo quédate aquí, escucha más silencios, observa más despacio, y permite que el estoicismo haga su trabajo silencioso dentro de ti. Llegar a este punto del camino no es una casualidad, es una declaración de principios. Si aún escuchas mis palabras, es porque perteneces al selecto 1% que ha decidido que su libertad no tiene precio y que su dignidad no está a la venta. Has dado el primer paso para dejar de ser un espectador de tu propia vida y convertirte en el soberano de tu paz. Para continuar forjando tu espíritu y dominar las herramientas de la fortaleza mental, suscríbete a Stico en Silencio. Tu entrenamiento apenas comienza. Nos vemos en la quietud, donde el ruido del mundo finalmente pierde su poder ante tu presencia. Porque el día que dejas de rogar por un lugar en la vida de otros, es el día que finalmente encuentras tu lugar en el mundo.